gusto otra vez tenerlos aquí. Pues vamos a comentar, ¿no? Vamos a comentar brevemente este capítulo, ¿verdad? Está muy interesante, ¿verdad? Yo creo que a todos se nos ha hecho interesante. Los que lo han podido leer y los que no, y escuchan pues más o menos un breve esbozo de cada capítulo que hemos estado comentando, pues ustedes saben que vamos en la parte de la historia de la iglesia, ¿verdad? Historia de la Reforma Protestante, cuyo protagonista pues normalmente se dice que es Martín Lutero, pero como hemos visto antes, pues es la obra de Dios dirigida por su Espíritu Santo a través de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? A través de la Santa Biblia. Y bueno, vamos a analizar el capítulo Progresos de la Reforma. Y bueno, va a empezar hablándonos, ¿verdad? Obviamente de la desaparición de Martín Lutero. Ustedes se acordarán que en capítulos anteriores, o en el capítulo anterior, sí, no, más bien en el anterior, Martín Lutero había desaparecido, ¿verdad? Había desaparecido de la vista pública. ¿Por qué? Porque Federico de Sajonia lo había protegido, ¿verdad? Había protegido a Martín Lutero de la muerte, porque el salvoconducto que Carlos V le había dado terminaría cuando llegara a su casa después del juicio, ¿verdad? Ustedes se acordarán cuando Martín Lutero se le pide que se retracte o que lo van a matar, pues Lutero dice: no puedo retractarme, ¿verdad? Mi conciencia es esclava de la palabra de Dios y no puedo más que someterme a ella, y no me voy a retractar ni debo retractarme, ¿verdad? Y que Dios me ayude, ¿no? O sea, Lutero estaba dispuesto a ir a las llamas con tal de defender la palabra sola de Dios, ¿verdad? Y entonces Carlos V le dice que puede regresar a su casa sano y salvo, pero cuando llegue allá, esa ley que lo protegía temporalmente expiraría, terminaría, y entonces cualquiera en el imperio tenía permiso por la ley y por el rey de matar a Lutero, ¿verdad? Quien quiera que fuera. Y Lutero pues salió de esa dieta o de esa reunión de gobernantes que lo estaban persiguiendo, salió como un héroe, ¿verdad? Triunfante. Todo el pueblo lo aclamaba como un héroe que se atrevía a oponerse al Papa y que no le tenía miedo, ¿verdad?, a las llamas, a la muerte, y que estaba defendiendo la Biblia, ¿verdad?, y que la estaba distribuyendo al pueblo a través de la literatura. Y entonces, refrescándonos la memoria, Lutero es escondido en una fortaleza llamada Wartburg, en las montañas. Allá Federico, el gobernante del lugar donde Lutero vivía, lo secuestra secretamente y antes de que llegara a su casa lo esconde, ¿verdad?, en la fortaleza de Wartburg. Y allí Lutero se permanece, si no mal recuerdo, ¿verdad?, un año. Y allí en ese lugar él escribe mucho, tiene un trabajo intelectual y literario muy activo. Y entonces ahí Martín Lutero pues le llegaban noticias, ¿verdad? Le llegaban noticias de qué es lo que pasaba en Alemania y en todas partes, sobre sus escritos y sobre sus ideas que estaban circulando a través de la imprenta, ¿verdad? Y a través de los libros, a través de las hojas, revistas, digámoslo así, que circulaban en aquella época, que contenían las ideas de la Reforma Protestante y que eran respaldadas por las citas de la Biblia en el idioma original del pueblo. Acordémonos, ¿verdad? Refresquemos la memoria del contexto de la época, que la Biblia era solo en latín, leída por los sacerdotes, y que era prohibida, era ilegal el que se distribuyera a la gente común, y peor aún en el idioma del pueblo. Y Lutero pues lo que hacía era desobedecer a estas leyes y la traducía la Biblia y la regalaba al pueblo, ¿verdad?, traducida, y a través de sus escritos con sus ideas la Reforma iba avanzando, ¿verdad? Y entonces nos va a hablar este capítulo de Progresos de la Reforma, no solo de los progresos, sino de los desafíos, los grandes desafíos de la Reforma, porque
En primer lugar, es como una especie de montaña rusa, ¿verdad? La historia no es lineal, no es como que solo sea de izquierda a derecha, ¿no? Una línea así recta, ¿no? Que nunca se mueve o que nunca cambia de dirección o que no tiene ninguna curvatura, ¿verdad? La historia, tanto de la iglesia como del mundo, incluso nuestras historias, ¿verdad? Nuestra experiencia cristiana probablemente y la experiencia cristiana de muchos personajes de la Biblia es casi idéntico a una montaña rusa, ¿no? Ustedes saben cómo son las montañas rusas. Son unas curvas muy pronunciadas, ¿verdad? A veces está arriba, a veces está muy abajo, a veces en medio, a veces a tres cuartos, a veces, o sea, el chiste es que la montaña rusa nunca está estática, ¿no? Está de arriba abajo, de abajo arriba, y así es la historia, ¿verdad? Y con la Reforma Protestante no fue la excepción. Al principio la Reforma tenía tintes de victoria, de triunfo, ¿verdad? Las ideas de Lutero a través de los libros y de la Biblia que él distribuía, era muy bien aceptada por la gente, era acogida por la gente, pero después la Reforma entró en una crisis, ¿verdad? De estar arriba pasó a estar totalmente abajo. Pero antes de tocar el punto de los desafíos de la Reforma, pues recordemos, ¿no? Que la Iglesia Católica o los dirigentes de la Iglesia Católica estaban obviamente persiguiendo a muerte a Lutero, y al ver que Lutero pues había desaparecido y que la gente amaba a Lutero y que la gente podía vengar cualquier violencia contra Lutero en contra de los sacerdotes, pues temieron por sus vidas, ¿no? Temieron los sacerdotes católicos, los dirigentes temieron por sus propias vidas de que el pueblo se volcara en contra de ellos, ¿no? Porque nadie sabía si habían matado a Lutero, si había desaparecido, si no, o sea, nadie sabía, ¿no? Y los rumores, pues como siempre, son rápidos y ¿cómo se dice? Intensos, ¿no? Y nadie sabía si Lutero lo habían asesinado o qué había pasado con él, absolutamente nadie sabía, ¿no? Y pues los sacerdotes católicos tampoco lo sabían, y ellos eran pues los principales sospechosos, ¿no? Dijeron, ustedes lo mandaron a matar, o ustedes lo escondieron, ustedes le hicieron daño y contra ustedes vamos a ir, ¿no? Entonces, muy parecida a la historia, ¿verdad? Muy semejante a la de los fariseos, ¿no? Y escribas, cuando el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y sus discípulos predicaban el Evangelio, ¿no? Los sacerdotes, los fariseos y escribas, pues le tenían miedo a la gente porque la gente pues seguía a Jesús y a sus discípulos, y que ellos hicieran algo en contra de ellos de forma violenta o querer hacerles daño, pues la gente iba a reaccionar y protegerlo y probablemente hacerle a vengar, ¿no? a Jesús y a sus discípulos, especialmente a nuestro Salvador, ¿verdad? Habían veces donde el pueblo en su mayoría atacaba también a Cristo, es decir, como les repito, han sido contrastes muy marcados, ¿verdad? A veces muchos están a favor, a veces muchos están en contra, pero siempre hay desafíos, ¿verdad? Siempre se debe de estar en guardia, porque un día puede estar todo bien y de repente al otro día puede estar absolutamente todo mal, ¿no? Y entonces dice aquí que llegó otro desafío aparte del romanismo, y es el fanatismo religioso que nació del mismo seno de la Reforma. Es decir que, ¿cómo explicarlo, no? O sea, de los amigos de la Reforma Protestante surgieron los peores enemigos de la Reforma Protestante, ¿verdad? Dígame. Te está moviendo la cámara y no se escucha nada. Ok, ¿me escuchan? Ya se escucha. Perdón, es que tapé, creo, el micrófono con mi dedo. Perdón. Sí. Como les decía, llegó otro desafío para la Reforma, aparte del romanismo, y fue de la misma Reforma de donde surgió ese enemigo, ¿no? Y ese enemigo, pues, fue el fanatismo religioso expresado en la creencia o la idea, bueno, en dos principales ideas y creencias, ¿no? Que es
que la Biblia no es toda la experiencia cristiana que se necesita, que uno puede uno puede guiarse y basarse en la vida a través de sus sentimientos, sus impresiones, sus teorías, sus creencias personales, religiosas. Y el segundo error era que había que menospreciar toda autoridad civil, ¿verdad? El gobierno, la política, los gobernantes, el ejército, ¿no? La gente que trabaja para salvaguardar el orden, la justicia en una nación, debía ser desobedecida y debía atacársele, ¿no? Hubieron otros errores, aparte de estos dos errores, por ejemplo, algunos otros era, o si pudiésemos decir, un tercer error grave y garrafal, era el hecho de querer atacar el romanismo, es decir, querer extirpar el romanismo. Cuando digo romanismo me refiero a la Iglesia Católica, querer extirpar sus creencias o erradicar sus creencias a través de la violencia, a través de la espada, de la sangre, del tumulto, de las peleas, de todo esto, ¿no? Y entonces, unidos estos tres errores, pues provocó un desastre en la nación y llevó a la Reforma Protestante a una terrible y tremenda crisis. Hubieron muchos individuos, muchos personajes que fueron los directores de orquesta, digámoslo así, de este fanatismo religioso, ¿no? Y estos individuos evidentemente rechazaban la idea de que la Biblia sola es la única y exclusiva regla de fe. Es decir, para ellos la Biblia era algo menospreciable, algo anticuado y algo de lo cual se podía uno hacer, ¿cómo se dice? Pasar por alto, ¿no? No prestarle mucha atención o obedecerlo al pie de la letra, ¿no? Y malinterpretaban evidentemente textos de Pablo donde dice que la letra mata, ¿no? Pero el espíritu vivifica, la ley es muerta, la letra es viejo pacto, etcétera, ¿no? Eran textos evidentemente en su contexto bien aplicados, daban a entender otra idea, pero para ellos era defender sus creencias, ¿no? ¿Por qué? Porque la Biblia evidentemente condenaba o condena ese tipo de ideas, ¿no? Y entonces a ellos no les convenía defender a la Biblia como única regla de experiencia de fe, y ellos, por su ambición de querer ser alabados, exaltados, de querer ser individuos reconocidos, ellos querían el puesto de Lutero, ¿no? Ellos decían, ¿por qué Lutero es famoso? ¿Por qué la gente lo quiere? ¿Por qué su nombre es tan repetido? ¿Por qué él es tan exaltado y nosotros no? Y el mismo espíritu que se manifestó en el cielo, ¿no? Con Lucifer, de querer ser visto, querer ser alabado, querer ser querido, admirado, adorado, pues se manifestó en estos individuos que obviamente atacaban a Lutero, lo llamaban impostor, lo llamaban alguien que quería ser alabado, que quería ser admirado, malinterpretaban y falseaban sus motivos, ¿no? Las verdaderas motivaciones de Lutero no eran ser alabado, ni ser reconocido, ni el dinero, ni la fama, ni las mujeres, ni el poder, ni la ambición, ni la avaricia, ni el dinero. Nada de estas motivaciones movían a Lutero a seguir adelante con la Reforma Protestante. La principal motivación de Lutero al llevar a cabo la Reforma Protestante era exaltar a Cristo y a la palabra de Dios como las únicas formas en que el hombre puede acercarse a Dios y encontrar salvación. No a través de la iglesia, no a través del papa, no a través de sacerdotes, no a través de la misa, no a través de obras o de ritos o ceremonias, sino solo a través de la fe en Cristo, la justificación por la fe y a través de la sola escritura, ¿no? La Biblia, la palabra de Dios sola, ¿no? Y entonces esta era motivo suficiente para Lutero abogar
por esta causa noble, la más noble de las causas se lo llama, e incluso dar su vida por ella, ¿no? Morir en la hoguera por esta causa, ¿no? Y entonces, evidentemente, mucha gente creyó a los fanáticos nuevos que habían surgido, y evidentemente al rechazar toda autoridad civil, todo orden de justicia del gobierno, y atacarlo como si fuera algo del diablo, como si fueran enemigos de la causa de Dios, evidentemente el desenlace inevitable y desastroso fue que los campos de Alemania se hayan inundado de sangre de hombres y mujeres, niños, ancianos, que estaban inducidos por el fanatismo religioso. Habían misas, capillas, instituciones, edificios de la Iglesia Católica que eran saqueados por la violencia, por esta gente que seguía el fanatismo religioso de la Reforma Protestante, que no era de la Reforma Protestante, pero se le atribuía a ella. Los católicos de esa época, e incluso algunos católicos de hoy, si ustedes tuviesen la oportunidad de hablar con alguien respetuosamente al respecto, y si esa persona les llegase a comentar que los protestantes causaban violencia, mataban gente católica, usurpaban iglesias católicas, que hacían desastres, ¿no?, en nombre de la Reforma, en nombre de Lutero, pues evidentemente es una falsificación, o es una calumnia, es una falsedad, porque Lutero y la Biblia condenaban explícita y rotundamente todo tipo de violencia. Es decir, era la protesta de Lutero pacífica y única y exclusivamente por obra de la palabra de Dios, de la escritura, de libros, por la voz, a través del púlpito. Eran los únicos medios en que se protestaba en contra de las mentiras del romanismo. Nunca a través de la violencia, nunca a través del derramamiento de sangre, nunca a través de la espada, ¿no? Cristo es muy claro, Cristo es contundente y no deja lugar a dudas, a especulaciones, cuando le dice a Pedro: mete tu espada, ¿verdad?, a la alforja, porque el que espada mata, a espada perecerá. No es a través de la violencia, ni del derramamiento de sangre, ni de ejércitos, ¿no? Así dice Zacarías, me parece, si no mal recuerdo, Isaías, no sé cuál de los dos, dice Jehová: no por fuerza, ni por ejércitos, ¿verdad?, ni por espada, no por fuerza, sino por mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿no? A través de la obra del Espíritu Santo, dirigida por la palabra de Dios, dirigida por hombres que la defiendan, la predican y la vivan, es así como se lleva a cabo la reforma. Toda reforma en la iglesia, desde los tiempos de Lutero hasta nuestros días, hoy también la iglesia necesita urgentemente una reforma. Dice Elena White, nuestra mayor necesidad en nuestras filas, ¿verdad?, en nuestros tiempos, en nuestra iglesia, es un reavivamiento y una reforma, ¿verdad?, de la piedad primitiva. Necesitamos una reforma, un reavivamiento. ¿Y cómo se logra? Pues como siempre se ha logrado, ¿no? A través de vivir y predicar la palabra de Dios. Lo más difícil, creo yo, pues es vivir, ¿verdad? Vivir la palabra de Dios, pero siempre se ha hecho así y siempre se hará así la reforma de la iglesia. Y entonces para ir acabando, nos va a decir que Tomás Münzer, ¿verdad?, era uno de los principales cabecillas del fanatismo religioso en nombre de la Reforma, y habían otros, ¿verdad?, otros personajes. Había un personaje del cual no se dice el nombre, pero decía que el ángel Gabriel se le había aparecido y que lo había instruido y que le había dicho que hiciera tal o cuales cosas, ¿no? Y llegaban otros grupo de estas personas, ¿verdad?, a hablar con los dirigentes de la Reforma. Lutero no era el único, ¿verdad? Su mano derecha era, ustedes lo conocen, o si no, deberían grabarse también ese nombre, Felipe, ¿no? Philipp Melanchthon era el brazo derecho de Lutero. Era el otro, era como si fuesen Moisés y Aarón, ¿verdad? Lutero ocupaba, ¿verdad?, el primer puesto, y a mano derecha pues estaba
Melanchthon, ¿verdad? Philip Melanchthon también era un gran jefe de la Reforma Protestante, y se presentaban ante ellos, ¿verdad? Estas personas, y les decían: nosotros somos apóstoles y profetas, y Dios se nos ha revelado en visiones y sueños, y nos ha dicho así, así, asado, ¿no? Nos ha dicho que la Biblia no es necesaria y que debemos ser obedecidos sin objeción, sin dudar y sin protesta. Deben obedecernos. Lo que nosotros les digamos, eso se hará, ¿no? Y nosotros vamos a ser los nuevos jefes, nosotros vamos a ser aquí los que mandan. Entonces, pues, Melanchthon y los demás líderes de la Reforma no sabían, ¿verdad? No sabían que, me parece otro líder de la Reforma también era Cranmer, ¿no? El profesor Cranmer, que fue profesor de Lutero. Es decir, habían varios personajes, ¿no? Y entonces estos personajes no sabían, Melanchthon y los demás no sabían, pues no querían rechazar, ¿verdad?, el Espíritu Santo, ¿no? Porque ellos sabían que la Biblia hablaba del espíritu de profecía, hablaba de que Dios todavía tenía dones en la iglesia, todavía Dios podía manifestarse milagrosamente a algún profeta o alguna profetisa o algunos profetas, y no querían rechazar de buenas a primeras a estos hombres, ¿no? No estaban seguros de si eran verdaderos o no. Y Jesús dice: por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? A través de sus frutos, de sus obras, podrán ver si son verdaderos o falsos, ¿no? Y rápidamente, al desechar la Biblia, al contrariarla, al menospreciarla y al mostrar un carácter frenético, fanático, autoritario, arbitrario, tiránico, incrédulo y violento, pues se vio que evidentemente ellos no eran enviados de Dios, sino que de su propia imaginación, de sus propios corazones, inspirados por Satanás, ¿verdad? Estos hombres estaban haciendo mucho daño a la Reforma Protestante. Lutero se entristeció como nunca antes en su vida se había entristecido. Lutero sufrió como no nos podemos dar una idea. Lloraba en las noches orándole a Dios, rogándole que hiciera algo para detener esto, que detuviera la apostasía de la iglesia, de la Reforma. Y entonces él confiaba en oración, confiaba en que Dios iba a hacer algo, ¿verdad? Que la obra no era de Lutero, la obra era de Dios. Lutero, como hemos dicho en otras ocasiones, él no pensaba ser admirado, él no pensaba ser el jefe de la Reforma, simplemente fue el hombre indicado, en el lugar indicado, en la hora correcta, en el momento correcto, con las circunstancias correctas, ¿no? Y con la voluntad que en su libre albedrío él decidió dejarse usar por Dios y decidió dar su vida entera, incluso hasta el martirio, por defender la Biblia, y pues por este espíritu abnegado y sacrificado fue el que más destacó, ¿verdad? Pero él no tenía en mente llegar a tan lejos, ¿no? Dios es el que lo llevó, Dios es el que lo usó, y él solamente no pensaba llegar tan lejos, ¿verdad? Entonces Lutero finalmente decide regresar a Wittenberg, ¿no? Dejar la Wartburg, que era ¿cómo se le había dicho? La fortaleza donde estaba escondido. Y ahí Lutero, donde estaba escondido, decidió regresar al imperio, ¿verdad? Decidió regresar, dejar la soledad de las montañas allá donde estaba escondido y regresar a la ciudad, a la gran ciudad, donde había iniciado su reforma y donde la gente estaba derramando sangre, haciendo violencia, y donde los reformadores, Melanchthon y los demás, estaban en grandes aprietos. Lutero estaba escribiendo, luchando y combatiendo, citando la Biblia y escribiendo sus ideas para combatir el fanatismo a través de sus libros, pero no era suficiente. Él quería estar personalmente en el lugar y combatir personalmente a través del púlpito en la iglesia la herejía, la apostasía y el fanatismo que estaba desarrollándose. Y a costa de su vida, con peligro de su vida, decidió dejar la segura fortaleza y regresar a Wittenberg y personalmente arriesgarse, exponer su vida a que lo mataran, pero no podía soportar más la idea de que la Reforma estaba sufriendo tanto daño, y él quería ir y defender la Reforma, ¿no? De las amenazas de las cuales estaba sufriendo daños.
Él llega, predica en la iglesia, predica las ideas, predica la Biblia, y entonces el fanatismo se detiene por un tiempo, pero otra vez resurgió, ¿verdad? Satanás no descansa y resurgió con doble fuerza, y Lutero nunca se rindió, siempre siguió escribiendo, siguió predicando y siguió exponiendo su vida por predicar de la verdad. Y muchos millares que eran verdaderos seguidores de Cristo y de la Reforma sufrían el martirio. La Iglesia Católica seguía quemando gente, seguía matando gente, es decir, tanto del fanatismo protestante como del fanatismo católico, ambos bandos derramaban sangre. Pero la palabra de Dios no se escondía, seguía adelante y no se detenía. A veces parecía que se detenía su avance y otras veces parecía que iba como un rayo veloz. Pero siempre la palabra de Dios se abrió paso a través del tumulto, de la violencia y de la oscuridad del mundo y del odio de Satanás, ¿verdad? Y pues eso es como es lo que podríamos rescatar de este capítulo llamado Progresos de la Reforma. Y pues creo que eso es todo. No sé si alguien tiene algún comentario, si alguien quiere aportar algo, si alguien quiere preguntar algo, o si no es así, pues hasta aquí sería nuestra participación de esta noche.